Llevarás un uniforme para tu boda. Vergonzoso. Ese fue el mensaje. 5 palabras de un número que no había guardado en años. Pero yo sabía quién era. Mi padre, el coronel retirado Frank Olstead, ex miembro de la 82ª División Aerotransportada, un auténtico pájaro y eternamente decepcionado de su único hijo. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El texto iluminó mi teléfono justo cuando me encontraba detrás de las puertas cerradas de la capilla, con el corazón firme bajo mi uniforme blanco azul marino. Los botones dorados brillaban. 4 estrellas en mi hombro. Filas de cintas que había ganado, no recolectado, decoraban mi pecho como centinelas silenciosos de los últimos 25 años. Detrás de mí, mi equipo estaba en posición de descanso. Algunos llevaban medallas que yo mismo había prendido en sus uniformes. Otros llevaban cicatrices de las que nunca hablamos, del tipo que no siempre sangraba. Y frente a mí, justo más allá de aquellas puertas, esperaban 200 focas. También lo hizo el hombre con el que estaba a punto de casarme. El texto ardía en mi palma. Debería haberlo borrado. En cambio, lo miré fijamente durante un minuto entero, no en estado de shock, sino con claridad. Esto es lo que él es y esto es en lo que me he convertido. Las puertas se abrieron. Mientras avanzaba, sentí como si mis tacones resonaran contra la madera pulida. Las focas, todas y cada una de ellas, se pusieron de pie en perfecto hundimiento, y alguien gritó: «Almirante en cubierta». La capilla resonó con el sonido de 200 guerreros condecorados poniéndose firmes, uniformados, erguidos, firmes. Se me hizo un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de honor. Mi padre no estaba aquí, pero mi familia sí. Probablemente quiera saber qué me llevó a ese momento en que caminaba hacia el altar, no con encaje blanco, sino con un uniforme empapado de historia, memoria y sacrificio. Entonces, déjame llevarte de regreso. Nací en el ejército, no por alistamiento, sino por sangre. Mi padre creía en el deber por encima de todo. Disciplina, honor, obediencia. Esos fueron sus mandamientos. Y a sus ojos, solo los hijos varones debían llevar esa bandera adelante. Cuando tenía 10 años, me llevó a un partido del ejército y la marina en el estadio, no para disfrutarlo, sino para mostrarme lo que nunca sería. Lo dijo mientras estaba de pie a mi lado. Nunca usarás esos colores, chico. Deje el uniforme a los hombres que puedan manejarlo. No lloré. Nunca lo hice. En cambio, escuché, observé y recordé. Mi habitación estaba decorada con metales que él nunca me dejó tocar. Yo planché sus uniformes de gala cuando era niño y memoricé cada reglamento antes de cumplir 16 años. Pero en el momento en que le dije que había postulado para Annapolis, no me habló durante un año. El silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Cuando me aceptaron, dejó caer una carpeta manila sobre mi cama. Aplicaciones internas para facultades de derecho, programas de enfermería y puestos docentes. Ni uno solo con un ancla en el sello. En la Academia Naval, aprendí rápidamente que ser una mujer uniformada significaba caminar sobre el filo de una navaja el doble de afilada y la mitad de justa. Trabajé más duro, estudié más, soporté más. Pero me gané cada barra. Fui ascendiendo en la jerarquía, un momento de acero a la vez. Y cada vez que me ascendían, lo llamaba. Él nunca respondió. Al final dejé de marcar, pero el silencio seguía hablando. Avancé rápido hasta la mañana de mi boda. No estaba nervioso. Había estado en suelo extranjero con morteros cayendo a mi alrededor. Esto fue solo una ceremonia. Pero el uniforme que llevaba ese día no era una declaración. Era una verdad. Mi prometido James era un civil, tranquilo, inteligente y sensato. Una vez me dijo: «Verte uniformado es lo más honesto que he visto en mi vida. ¿Por qué querría verte de otra manera?» Entonces, vestí de blanco, pero no su versión. El plan era simple. Una modesta ceremonia en la capilla naval. Sin damas de honor, sin adornos, solo nosotras y el equipo. Las focas que guié, junto a las que luché y por las que sangré.
Aparecieron sin invitación. Dijo que no era negociable. Dijeron que no podían dejarme caminar solo. No esperaba una multitud. No esperaba lágrimas. Y no me esperaba ese texto. Vergonzoso. Él no dijo felicitaciones. Él no dijo buena suerte. Dijo vergonzoso. Ese fue su regalo para mí. Así que le di el mío. Caminé por ese pasillo con un uniforme blanco, 4 estrellas en mi hombro y el sonido de 200 hombres que saludaban no a mi título, sino a mi vida. Ese fue el momento en que supe que no era la sangre la que saludaba, sino el honor. Crecí en una casa donde la bandera estadounidense ondeaba más alto que los sentimientos y donde el te amo siempre estaba implícito pero nunca se decía en voz alta. Mi padre no era abusivo. Él fue preciso. Cada centímetro de nuestras vidas estaba organizado como un desfile de comidas con 1800 zapatos afilados alineados en ángulos de 45 grados y silencio durante 60 minutos cada noche de domingo. Cuando me raspé la rodilla cuando era niño, me tiraba una toallita antiséptica y me decía, los soldados no se quejan. Incluso entonces, no me importaba. Lo admiraba, lo respetaba, quería ser como él. Ese fue mi primer error. El coronel Frank Olstead sirvió 3 veces en Vietnam y nunca dejó de recordárselo a la gente. Lo que hay que reconocerle es que todo lo ganó con mucho esfuerzo. Ascendió de soldado raso a oficial y dirigió a sus hombres a través de selvas y emboscadas. Estrella de bronce, corazón púrpura. Guardaba las medallas en una vitrina en su estudio, junto a una fotografía en blanco y negro del vestido de verde, con la espalda recta y la mandíbula apretada. Él lo llamó el altar. No me permitieron tocarlo, y no lo hice hasta que me dejó claro que nunca sería digna de ello. Mi madre, en cambio, era blanda donde él era piedra. Ella enseñaba literatura en la escuela secundaria local, usaba cardigans vaporosos y me leía a Emily Dickinson antes de dormir. Ella me llamó su Stormbird salvaje y feroz, un poco demasiado fuerte para mi propio bien. Ella fue la única razón por la que no me fui de casa el día que cumplí 18 años. Recuerdo estar sentada entre ellas durante la cena una vez en la escuela secundaria. Había recibido un premio por un programa de liderazgo y le dije que quería ir a un campamento de verano en Annapolis. Mamá sonrió radiante. Mi padre no levantó la vista de sus guisantes. No estás hecho para el ejército. No es así como construimos familias. Lo dijo como si estuviera postulándome para unirme al circo. Cuando recibí mi carta de aceptación en la Academia Naval de Estados Unidos, tenía 18 años y temblaba de alegría. Lo llevé a la sala de estar y lo sostuve como una ofrenda de paz. Papá lo miró fijamente durante 30 segundos y luego dijo, «Entonces, ¿hablas en serio sobre esta tontería?» Le dije que lo decía. No me habló durante 2 meses después de eso. Ni una palabra. Canceló nuestros desayunos habituales de los sábados y se saltó mi fiesta de graduación. Fue el primero de muchos silencios que construirían un muro entre nosotros. Pero mamá nunca dejó de intentarlo. Ella me llamó todos los domingos durante mi primer año en Annapolis. Envió paquetes de ayuda llenos de barras de granola con té y poesía anotada. Una vez, durante mi verano plebeyo, me derrumbé por teléfono con ella después de que un instructor me gritara en la cara durante 1 hora entera. Ella no lloró. Ella solo dijo, las tormentas no están hechas para quedarse en tierra. Deja que el viento te endurezca. No te rompas. Ella falleció 3 años después. Cáncer de mama rápido. Cruel. Papá ni siquiera me dijo que estaba en cuidados paliativos hasta la última semana. Cuando llegué, su cabello había desaparecido y su piel era fina como el papel. Se quedó de pie en la esquina de la habitación del hospital, con los brazos cruzados y sin decir nada. Ella tomó mi mano y susurró, «Sigue volando». Ella se fue antes del amanecer. Después de su funeral, regresé a la base. Esperaba una llamada, una carta, cualquier cosa. En cambio, recibí un correo electrónico de mi padre, 3 frases. El funeral estuvo lindo. Espero que la Marina te esté tratando bien. Todavía no entiendo tu decisión. Eso fue todo. A lo largo de los años, cada hito en mi carrera se convirtió en una bifurcación en el camino,
y él siempre tomaba la dirección opuesta. Cuando le puse nombre al teniente comandante, le envié una foto por correo. Él no respondió. Cuando recibí la medalla por servicio distinguido de la Marina, envié una copia del enlace de la ceremonia. Todavía nada. En un momento me pregunté si debía rendirme y dejar de intentar ayudar. Pero algo dentro de mí seguía esperando que apareciera. Cuando me ascendieron a contraalmirante, la mujer más joven bajo mi mando en alcanzar ese rango, lo intenté una última vez. Le envié una nota escrita a mano. Corto, directo. Sé que no estás de acuerdo con mi camino, pero tomé tus lecciones, todas, y he guiado a hombres y mujeres con los mismos valores que tú me enseñaste. Lo he hecho en uniforme. Lo he hecho bien. Nunca recibí respuesta, pero me enteré a través de un amigo en común, uno de sus viejos compañeros del ejército, que leyó la carta 3 veces y la rompió por la mitad. Entonces, cuando recibí ese texto el día de mi boda, llevabas un uniforme vergonzoso. No fue una sorpresa. Fue una confirmación final. Él nunca me vio como un soldado. Él nunca me vio como una hija, solo como una desertora. Pero aquí está la cuestión acerca del legado. No fluye automáticamente a través de la sangre. Hay que ganárselo. Y en algún punto del camino, dejé de buscar su aprobación. Construí mi propio altar. Y lo llené con las vidas que había llevado. Protegidos, entrenados y a veces enterrados. Eso fue lo que llevé conmigo a través del pasillo. Ni vergüenza, ni resentimiento. Solo la verdad. Hay un dicho en la Marina, los mares tranquilos no hacen marineros expertos. Según esa lógica, debo haberme convertido en un maldito almirante en la tormenta perfecta. Nunca me propuse batir récords. Simplemente no quería romperme ni bajo presión, ni bajo fuego, y especialmente no bajo juicio. Después de graduarme en Annapolis, me destinaron a Okinawa. Mi primera tarea no fue la glamurosa logística del papeleo, ni mantener en fila a hombres del doble de mi tamaño. La mayoría pensó que no duraría ni un año. Duré 5. Yo no era la voz más fuerte en la sala, pero presté atención. Mientras otros perseguían promociones, yo perseguía la excelencia. Cada vez que una puerta se cerraba de golpe, aprendía las bisagras. Cada vez que me subestimaban, tomaba notas. Hubo un punto de inflexión en 2007, una operación clasificada frente a las costas de Somalia. Uno de nuestros equipos de suministros fue emboscado durante una misión de reconocimiento. 2 resultaron heridos y 1 quedó atrapado. En ese momento yo era teniente comandante y, técnicamente, no estaba obligado a desplegar tropas en tierra, pero fui de todos modos. La situación cambió rápidamente. Estábamos atrapados detrás de contenedores de carga oxidados, mientras las balas atravesaban el acero como si fuera papel. Uno de nuestros muchachos estaba sangrando y tenía la pierna destrozada debajo de la rodilla. Lo arrastré 40 yardas bajo fuego, ajusté un torniquete con una mano y llamé por radio a un servicio de evacuación médica mientras con la otra mano presionaba su arteria femoral. Cuando llegamos al helicóptero de evacuación, mi uniforme estaba empapado de rojo y tenía 2 trozos de metralla en el costado. Rechacé la camilla. Después de eso me llamaron Iceback. Dijo que sangré hielo, no sangre. Pero no estaba orgulloso del nombre. Me sentí orgulloso de que el niño viviera. Él todavía me envía una tarjeta de Navidad cada año. El nombre de su hija es Avery en mi honor. Ese fue el momento en que el mando empezó a tomar nota. De repente, yo era la excepción. Dijeron que tenía coraje para liderar bajo presión. Pero lo que no vieron fueron las horas que pasé en recuperación, luchando contra el dolor y aprendiendo a caminar sin cojear. El dolor nunca me detuvo, pero la invisibilidad sí. Incluso cuando salvaba vidas, siempre había alguien más que se llevaba el titular. Así es cuando no encajas en el molde. Pero aprendí a dejar de perseguir los focos. En cambio, me convertí en el faro. En 2015, ya estaba al mando de operaciones de entrenamiento en Coronado. La selección de sellos tenía sus propias políticas, algunas de ellas desagradables. He visto a buenos candidatos ser descartados por las razones equivocadas. Entonces, reescribí los módulos de capacitación,
silenciosamente y en profundidad, implementé nuevos protocolos de seguridad, puntos de control de resiliencia mental y sistemas de recuperación. En un año, las tasas de abandono escolar se redujeron en un 12%. Las tasas de lesiones se mantienen. No recibí una medalla por ello, pero sí algo mejor. Respeto. Incluso los viejos mandos empezaron a llamarme señora con sinceridad. Y los hombres, los que importaban, me siguieron sin dudarlo. Cuando ascendí a contraalmirante, recibí una ovación de pie de parte de mi unidad. A la mañana siguiente revisé mi bandeja de entrada. Ningún correo electrónico de mi padre. No es que lo esperara, pero más tarde esa semana, me encontré con uno de sus viejos compañeros de West Point en un evento en DC. Se me acercó con un vaso de bourbon en la mano y me dijo: Frank dice que la Marina se está volviendo blanda si promueven a mujeres como tú. Entonces sonrió. Pero él guarda tu foto en su oficina. Aunque no lo admitiré. Eso me dolió más de lo que quería admitir. El amor en silencio todavía se sentía como ausencia. Seguí subiendo. No parecía una subida, sino más bien una larga natación cuesta arriba a través de corrientes frías e invisibles. Serví en Corea del Sur, Bahrein y, finalmente, Norfolk. Allá donde fui, dejé las cosas mejores de como las encontré. La gente empezó a llamarme un reformador silencioso. Preferí simplemente oficial. Hubo un momento, aunque ese momento nunca lo podré olvidar. Fue después de un suicidio en la base. Uno de nuestros instructores más brillantes. Chico tranquilo. Nunca fallé un tiro. Sin señales, sin banderas, simplemente desaparecido. Fui el primero en leer su expediente. Escondida dentro había una nota. Dígale gracias al almirante Olstead. Ella es la única que me vio. Al principio no lloré, pero más tarde esa noche, sola en mi oficina, me quité las cintas una por una y lloré. No por debilidad, sino por peso. Después de eso, establecí como política que cada unidad bajo mi mando tendría controles mensuales obligatorios, sin excusas. No solo entrenaste duro. Entrenaste con los ojos abiertos hacia las personas que te rodean. No apareció en los titulares, pero salvó vidas. Para mí eso fue liderazgo real. Cuando me llegó el ascenso final a almirante, me encontraba solo en la cubierta mirando el amanecer sobre el agua. El mensaje llegó del comando de personal de la Armada. 4 estrellas. Sin desfile, sin familia, solo el cielo y el silencio. Y eso me pareció bien hasta que unos días después llegó una carta a mi buzón. Sin dirección de retorno, escrito a mano. Solo están haciendo de ti un símbolo. 5 palabras. La letra de mi padre. Fue lo único que me escribió en 15 años. Incluso en mi mejor momento, no pudo evitar intentar reducirlo, encoger lo que no podía controlar. Quemé la carta en el fregadero. Luego planché mi ropa blanca porque la necesitaría pronto para una ceremonia, mi boda. James no era militar. No era el tipo de persona que gritaba órdenes o lustraba zapatos hasta que estos reflejaban el alma. Él no tenía cicatrices como mi equipo, pero entendía la estructura. Y lo más importante, me entendía. Nos conocimos durante un grupo de trabajo del Departamento de Defensa. Era un analista de inteligencia civil asignado a un grupo de trabajo de seguridad cibernética que yo supervisaba. Chocamos por el protocolo durante una reunión informativa. Él pensaba que mi formato de informe era ineficiente. Le dije que la eficiencia no siempre se encuentra en el camino más rápido. A veces se encuentra en la claridad. Sonrió y luego revisó toda su presentación durante la noche usando mi formato. Dijo: tenías razón. Ese fue el principio. James nunca se inmutó cuando me llamaron a las 2 de la madrugada. Nunca cuestionó por qué no podía hablar de ciertas misiones. Nunca me hizo sentir que tenía que restarle importancia a lo que había ganado. En cambio, me preguntaba cosas como: ¿cómo se enseña la calma en el caos? ¿Cómo te sentiste la primera vez que alguien te llamó almirante? Una vez me dijo: a la mayoría de la gente le encantan partes de ti. Os quiero a todos. El acero y la suavidad, incluso las partes que intentas llevar sola. Cuando me propuso matrimonio,
no fue con ostentación. Sin jinetes del cielo, sin multitudes, solo nosotros dos en un muelle al atardecer, con las botas colgando del borde. Abrió una pequeña y sencilla caja y dijo: «Déjame servir a tu lado, donde sea que eso signifique». No lloré. Simplemente dije que sí. Planear la boda fue delicado. James no quería un espectáculo. Yo tampoco. Pero nuestros amigos, especialmente mi equipo, insistieron en algo más significativo que unos votos susurrados en un juzgado. Nos decidimos por la sencilla, formal y respetuosa capilla naval. No quería un vestido de gala. Él no quería un smoking. Llevaba un traje azul marino impecable. Yo llevaba mi uniforme blanco de gala. No era una declaración política. Era personal. Lo único que he llevado puesto que se sentía como verdad. Una semana antes de la boda, le envié una tarjeta a mi padre. No por esperanza, sino por completitud. Dentro, escribí: «Me caso este sábado. Una en la capilla naval. Eres bienvenido a asistir. Estaré en uniforme». Eso fue todo. Nunca llegó ninguna respuesta. La noche anterior a la boda, James y yo acordamos dormir separados, una tradición. Se quedó con un amigo cercano. Me quedé en la base, en los aposentos de invitados, repasando tranquilamente mis notas de la ceremonia. A medianoche planché mi uniforme, lento, cuidadoso, reverente. Mientras pasaba el latón por encima de las charreteras, mis ojos se llenaron de lágrimas. 4 estrellas. Los había usado en combate, en reuniones informativas de estrategia, en momentos de dolor y de mando. Pero mañana los usaría por amor. Llegó la mañana, clara y brillante, con ese cielo azul marino intenso que solo se ve en la costa este en primavera. La foca apareció en formación afuera de la capilla. Algunos no los había visto en años. Los hombres que entrené y con los que me desplegué salieron de los escombros y pronunciaron elogios para sus amigos. Nadie les dijo que vinieran. Simplemente lo hicieron. 15 minutos antes de la ceremonia, me encontraba detrás de las puertas de la capilla, flanqueado por 2 de los miembros más antiguos de mi equipo, ambos jubilados, ahora padres, con canas en sus barbas. Uno se inclinó y dijo: «Nos acompañaste a través del infierno. Déjanos guiarte hacia algo mejor». Estaba listo, en paz, hasta que sonó el teléfono. Miré hacia abajo. Un mensaje de un número que no tenía guardado pero que nunca olvidaría. «Llevarás un uniforme vergonzoso para tu boda». Sin nombre, sin felicitaciones, sin disculpas por el silencio de 2 décadas. Solo que debería haber sentido enojo. En cambio, sentí algo más frío. Claridad. Este fue su último intento de avergonzarme y hacerme volver a la caja que ya había superado hacía tiempo. Pero la vergüenza exige acuerdo, y yo ya no lo necesitaba. Metí el teléfono en el bolsillo, me alisé los puños, respiré profundamente y, cuando las puertas de la capilla se abrieron, todos los hombres en esa sala se pusieron de pie, no porque se les había ordenado, sino porque lo eligieron. Se escuchó una sola voz. «Almirante en cubierta». El eco rebotó en los vitrales y la madera pulida. Mi corazón no se aceleró. Se asentó. Porque en ese momento, rodeado de gente que me había visto en mi momento más feroz, más roto, más humano, supe que no estaba caminando hacia la tradición. Estaba caminando hacia una verdad que había forjado a partir del fuego. Caminé por ese pasillo con acero en mi columna. No porque estuviera intentando demostrar algo, sino porque no tenía por qué hacerlo. Ya me había convertido en el punto. El pasillo me pareció más largo de lo esperado. No en el sentido desalentador y ansioso que describen la mayoría de las novias, sino en el sentido tranquilo y reverente de cruzar una línea de una vida a otra. Mis botas golpeaban el suelo con ritmo, nitidez y uniformidad. Y no caminé solo. A mi izquierda, el suboficial jefe Marcus Hill, el hombre que una vez me rescató de un helicóptero derribado en Kandahar. A mi derecha, el jefe mayor Torres, que había perdido una pierna en Siria y aún así superaba a todos en las carreras de entrenamiento físico a primera hora de la mañana. Se suponía que eran invitados. Ellas insistieron en ser escorts. Vi a James de pie cerca del altar.
No estaba llorando, pero sus ojos brillaban y sus manos estaban cuidadosamente dobladas detrás de su espalda, de pie cómodamente, como él sabía que yo prefería. Detrás de él estaba nuestro oficial, un capellán de la Marina con el que había servido en el extranjero. Él también llevaba sus cintas. Todos lo hicimos. Sin máscaras, sin pretensiones, solo la verdad que llevamos en el pecho. Al acercarme, vi los bancos. Filas y filas de miembros del servicio, la mayoría de ellos vestidos de gala, con todos los asientos ocupados. Y cuando entré en el claro delante del altar, la habitación quedó en un silencio absoluto. Entonces, almirante en cubierta, las voces resonaron al unísono. Todos los soldados, marineros, focas y oficiales se levantaron con un movimiento rápido. No por protocolo, sino por respeto. Se me cortó la respiración. No porque necesitara validación, sino porque hasta ese preciso instante no me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado sin que me vieran plenamente, sin vacilaciones, sin reservas. Eran guerreros, hombres y mujeres que se habían enfrentado a la muerte conmigo, que se habían entrenado bajo mi mando, que habían escuchado mi voz en el calor del tiroteo y la habían seguido porque confiaban en ella. No estaban simplemente saludando a un rango. Estaban saludando una vida. Me acerqué a James y les hice una pequeña reverencia a Hill y Torres. Retrocedieron con silenciosa dignidad. El capellán abrió su carpeta, pero esperó. Había algo sagrado en la quietud. Entonces James dio un paso adelante, tomó mis manos enguantadas con firmeza y susurró: «No necesito decir votos para saber que ya estoy casado con tu coraje». Fue entonces cuando lo sentí. No orgullo, pertenencia. Nuestros votos fueron simples. Prometimos servirnos unos a otros, proteger no solo nuestros cuerpos sino también nuestra paz. Honrar no solo la alegría, sino también el sacrificio. No dije para más ricos o más pobres. Dije que cuando llegan órdenes, las seguimos juntos. Cuando no lo hacemos, encontramos el propósito en nuestros propios términos. James se comprometió a construir una vida conmigo que no me pidiera atenuar mi personalidad, que llevara el peso conmigo y que nunca me pidiera ser menos. Cuando el capellán nos declaró marido y mujer, la sala no estalló. Se quedó quieto, en silencio, con reverencia. Luego vinieron los aplausos. Trueno ganado con honestidad, de esos que llenan los pulmones, no los oídos. Salimos bajo un arco de sables cruzados que brillaban bajo la luz de la primavera. Una tradición generalmente reservada para los oficiales. Esta vez fueron los soldados rasos quienes mantuvieron las espadas en alto. De esa manera significaba más. Ellos eran los que realmente sabían. Más tarde, en la recepción, un modesto grupo en la base, uno de mis antiguos SEALs se me acercó. Un tipo grande, con antebrazos tatuados. Rara vez hablaba más de unas pocas palabras a la vez. Él bajó la mirada hacia mis botas y dijo: «Nunca la defendimos por su rango, señora. La defendimos porque usted nunca nos hizo sentir pequeños». Luego me abrazó fuerte como a un hermano. No estaba acostumbrado a que me abrazaran así, no fuera del campo de batalla, pero me permití aceptarlo. No porque necesitara consuelo, porque me lo había ganado. Alrededor de la medianoche, la multitud disminuyó. El pastel había sido cortado. Los brindis habían terminado. Salí para tomar un poco de aire. La luna colgaba baja sobre la línea de flotación. James me encontró allí, con los brazos cruzados, mirando las olas. Él preguntó suavemente: «¿Has tenido noticias de él?» Asentí. Él esperó. Entonces dije que lo llamó vergonzoso. James no reaccionó de inmediato. Simplemente se quedó parado a mi lado por un momento. Luego preguntó: «¿Crees eso?» Miré mi uniforme, los adornos dorados, las cintas, las estrellas. Pensé en las focas poniéndose de pie, en el respeto en sus ojos, en la tranquila dignidad de su saludo. Miré hacia James. «No», dije, «no lo hago. Hay momentos que definen una vida. Algunos vienen con medallas, otros con silencio, otros con un solo texto. Pero otros vienen con una sala llena de guerreros que no tienen por qué permanecer de pie, pero lo hacen.
Pasó 3 días después de nuestra luna de miel. Estábamos en Maine. James había encontrado una tranquila posada costera, de esas con pisos crujientes y olor a sal marina impregnado en las paredes. Sin prensa, sin pompa, solo mañanas nubladas y panqueques de arándanos hechos por el tío jubilado de alguien llamado Roy. No había mirado mi teléfono desde la ceremonia. Pero esa mañana, James me lo entregó suavemente. Deberías ver esto. Había un mensaje, no de mi padre, sino de mi prima Clare. Una sola foto, sin título. Era el estacionamiento de la capilla tomado desde el otro lado de la calle. En la esquina, inconfundible en su postura rígida, se encontraba el coronel Frank Olstead, con uniforme de gala, los brazos cruzados, la espalda recta, observando, sin entrar. Y luego otra foto. Un momento después, el que lo atrapó a mitad de giro. Partida. Lo miré más tiempo del que esperaba. No sabía lo que estaba buscando. Arrepentimiento, suavidad, cierre. Todo lo que vi fue a un hombre que eligió la distancia antes que la redención. James se quedó detrás de mí, en silencio, y luego dijo, vino, pero todavía no pudo mantenerse en pie. Fue entonces cuando supe que en el momento en que 200 SEALS me habían saludado, él me había dado la espalda. Más tarde esa semana, recibí una invitación del Pentágono. Estaban organizando un evento a puertas cerradas, una ronda de liderazgo y transformación sobre el futuro del mando. Los altos mandos querían que diera una charla magistral sobre la ética en el liderazgo moderno. No porque fuera la primera mujer almirante, sino porque había implementado sistemas que realmente habían salvado vidas. Casi dije que no. Entonces me acordé del joven marinero que me había escrito aquella nota de suicidio. Ella es la única que me vio. Así que dije que sí. La noche del discurso, me encontraba de pie, con mi uniforme completo y bajo luces cegadoras, en una sala llena de cintas, políticos de alto rango y personas con poder. Conté historias de coraje, no las mías, sino las de ellos. Los guerreros que siguieron órdenes hasta el fuego, no porque se les dijo que lo hicieran, sino porque confiaron en quien las dio. Hablé de la reforma no como una amenaza sino como una responsabilidad. Le dije a la sala, la autoridad no consiste en ser la voz más fuerte. Se trata de ser el más tranquilo en el caos. Y luego cerré con esto. El respeto no se hereda. No se da por la sangre. Se gana presentándose, poniéndose de pie y haciendo lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Hubo silencio, luego una ovación de pie. A la mañana siguiente, llegó una carta a mi oficina. Escrito a mano, sin remitente, pero reconocí el guión inmediatamente. No entré a la capilla porque no sabía cómo sentarme entre gente que veía en ti lo que yo me negaba a ver. No saludé, no porque no me lo ganara, sino porque ya no sabía honrar lo que no entendía. Me equivoqué. Si me lo permites me gustaría hablar. Sin uniforme, sin protocolo, solo un padre tratando de comprender a una hija a la que nunca se tomó el tiempo de conocer. Frank, lo leí 3 veces. No lloré, no lo quemé, simplemente me senté con él. James llegó a casa esa noche y me encontró en la mesa de la cocina. Él levantó una ceja. Finalmente dijo algo. Asentí y le entregué la carta. Cuando terminó, preguntó, ¿quieres conocerlo? No lo sé, dije. No le debo nada. No, dijo con suavidad. Pero quizá te debas a ti mismo la decisión. La semana siguiente, lo encontré en Arlington. Estuvimos ante la lápida de mi madre, con el césped cortado, en un silencio absoluto. Vestía de civil, pantalones, chaqueta, sin alfileres, sin barras, sin armadura. Solo un hombre mayor, más pequeño de lo que recordaba. Llegué de uniforme no para insistir, sino porque así era yo. No me abrazó, no lo intentó, solo dijo, «Te pareces a tu madre cuando te paras así». Hablamos, no de la guerra, ni de medallas, sino de dolor, arrepentimiento, de cómo el silencio puede parecer fuerza, pero en realidad solo oculta el miedo. Antes de separarnos, dio un paso atrás, se enderezó y, con un movimiento lento y deliberado, saludó. No fue un gesto militar brusco, ni una forma perfecta, sino sincero.
Y me impactó más fuerte que cualquier medalla que hubiera recibido. Le devolví el saludo, no porque se hubiera ganado el perdón, sino porque finalmente había elegido la verdad. Eso por la noche, me acosté junto a James y le susurré, «Saludó». James no preguntó qué significaba. Simplemente me tomó la mano y nos quedamos dormidos con el sonido de la lluvia sobre el techo. Hay quien piensa que la venganza se trata de destrucción, pero a veces el reconocimiento es la clave más poderosa. 6 meses después de la boda, recibí una llamada del Comando de Personal de la Armada. Me preguntaron si consideraría supervisar una nueva iniciativa de operaciones conjuntas, diseñada para reestructurar los protocolos de entrenamiento entre las ramas e integrar un liderazgo ético en el mando. Era el tipo de proyecto con el que habría soñado hace 20 años. Ahora, lo sentía como un legado en marcha. Acepté. Y como parte del proyecto, regresé a bases que no había pisado en años, incluyendo aquella donde dirigí por primera vez un pelotón de marineros escépticos y testarudos que pensaban que era solo un truco publicitario. Se acordaron de mí y se pusieron de pie cuando entré. En una de esas visitas, me encontré con un nombre familiar en la lista, el cabo Avery Patterson. Sonreí. La niña que se llamaba. Ahora, tras de mí, con sus propias botas. Me dijo que se unió porque su padre dijo que le salvé la vida. A veces no te das cuenta de tu alcance hasta que te saluda. De vuelta en el cuartel general, me contactaron para una colaboración civil con la Iniciativa de Educación de Defensa. Querían usar mis métodos de liderazgo para ayudar a capacitar a instructores de la ROC en todo el país. No era glamoroso, pero sí significativo. Cuando me preguntaron cómo llamar al programa, dije, llámalo el estándar del saludo. No por lo que se usa, sino por lo que se gana. Entonces llegó la última carta. Llegó a finales de la primavera. Sobre crema, cartulina gruesa, mi nombre escrito a mano en mayúsculas por mi padre. Dentro, vi tu discurso. Leí tus propuestas. Construiste una carrera que no se trataba de demostrarle a nadie que estaba equivocado, incluyéndome a mí. La construiste para salvar vidas. Y finalmente lo veo ahora. Extraño la ovación de pie, pero espero no haber perdido la oportunidad de estar a tu lado, aunque sea un poco. Papá, incluyó una sola foto de mi boda tomada desde lejos detrás de la última fila de bancos. No sabía que alguien la había capturado. En la imagen, 200 hombres saludan. Y al fondo, un hombre solitario, con los brazos a los costados, observando. No saluda. Todavía no. Semanas después, lo invité a asistir al discurso inaugural del ROC. Vino, se sentó atrás, no dijo nada. Pero después, mientras yo estaba afuera estrechando la mano de cadetes e instructores, se acercó, se quitó la gorra, me extendió su mano. La tomé. Sin cámaras, sin público. Solo nosotros dos. Estoy orgulloso de ti, dijo. Luego, más tranquilo. Y siento haber tardado tanto. Asentí, no porque lo arreglara todo, sino porque había empezado algo. Esa noche, James me preguntó, ¿estás contento con el resultado? Lo pensé un buen rato. Luego dije, estoy satisfecho. No porque sufrieron, sino porque se produjo un cambio real. Los edificios son más seguros, el programa más sólido, el silencio se ha roto. Y la chica que una vez planchó el uniforme de su padre ahora tiene cadetes planchando los suyos gracias a lo que construyó. Sonrió y me besó la cabeza. ¿Lo perdonarías alguna vez?, preguntó. Dije, el perdón no es una transacción. Es un camino. Y hoy, dimos un paso. Un año después de mi boda, subí al escenario para aceptar el premio a la excelencia en el mando ético del Departamento de Defensa. James estaba en primera fila. Mi padre también. Al subir al podio, un grupo de cadetes vestidos de blanco se puso de pie y saludó. Y desde la esquina derecha, también lo hizo Frank Olstead. Esta vez con la mano en la frente. Después, al salir al cálido aire de la tarde, vibró mi teléfono. Un mensaje de uno de los SEALs de mi unidad. Sigo pensando en el día de su boda, señora. Nunca había visto a tantos guerreros llorar durante una ceremonia.
Ese fue el día en que nos dimos cuenta de algo. La sangre no saludó, pero nosotros sí. Miré a James y le mostré el mensaje. Asintió. ¿Vas a responder? Le respondí. Algunos regalos no se pueden devolver, pero algunos saludos se quedan para siempre. Hay quienes dicen que la venganza consiste en aplastar lo que te aplastó. Pero yo he aprendido que el poder más duradero es elegir construir lo que nunca creyeron. Podrías. No siempre tienes que retroceder. A veces solo tienes que mantenerte firme. Deja que te miren para alcanzarte. Si esta historia te conmovió, reflexiona un momento. ¿Quién te apoyó cuando otros no lo hicieron? ¿Cuándo superaste lo que estaba destinado a quebrarte? Deja un comentario si alguna vez has transformado la traición en claridad y el silencio en tu propio saludo. Y si quieres escuchar más historias de resiliencia, verdad y triunfo silencioso, suscríbete. Nos levantamos juntos.